Ahí ya, viajeras y viajeros de los 7 reinos. Soy Maglor y hoy en Crónicas de Poniente narraremos la historia de Cersei Lannister, luz del occidente, señora de Roca Casterly, escudo de Lannisport y reina de los 7 reinos. En esta primera parte vamos a conocer los años de juventud de Cersei Lannister, desde su nacimiento hasta el día de su boda con Robert Baratheon, incluyendo una narración completa de su encuentro con Maggie la Rana y la profecía del Valonqar, y en los próximos días tendréis la parte 2 y parte 3, cuyos enlaces encontraréis en la descripción de este vídeo. Estas son las crónicas de hoy, así que afilad vuestras espadas, preparaos para el Juego de Tronos y comenzamos. Cersei Lannister nació en Roca Casterly en el año 266 después de la conquista, es decir, 32 años antes de los sucesos de Juego de Tronos. Sus padres fueron Tywin y Joanna Lannister y fue la primera de 3 hermanos, siendo Jaime su mellizo, nacido después de ella. Sin embargo, pese a ser la primogénita, era una mujer, por tanto, Jaime sería quien heredaría los títulos y posesiones de la casa Lannister, un hecho que marcaría el carácter de Cersei. En una sociedad patriarcal, su obligación principal sería la de ser la esposa del mejor candidato que considerase su padre y darle hijos, de modo que con el tiempo aprenderá a usar la que considera una de sus mejores armas, sus encantos femeninos, y no dudará en usarlos para manipular, asesinar, extorsionar o pagar deudas. Todo cuanto sea necesario para satisfacer su mayor ambición, el poder. Desde el día de su nacimiento, Cersei se sintió extraordinariamente unida a su hermano Jaime y, por supuesto, lo ama, pero esto no le impedirá usarlo o manipularlo ya desde niños. Y es que en ciertos momentos siente que los méritos de su hermano no están a su altura y que ella debería ser la heredera. En una ocasión, por ejemplo, bajaron a las entrañas de la fortaleza para jugar con los leones que en su día su abuelo Tytos trajo a Roca Casterly. Allí, Cersei introdujo la mano dentro de una de las jaulas y consiguió que uno de los leones le lamiera la mano. Ella no se apartó hasta que su hermano le agarró por los hombros y la separó de la jaula. Entonces Cersei le incitó a que hiciera lo mismo, pero Jaime no se atrevió. Siente que siempre ha sido más osada que su hermano y que debería ser ella quien empuñase la espada, no él. Quizá por esta razón, la leona de Roca Casterly consideró oportuno dar clases con el maestro de armas. Pero, ¿cómo hacerlo siendo una dama? ¿Qué diría su padre ante tal comportamiento? Se dice que Cersei y Jaime eran extraordinariamente parecidos, de modo que a veces los mellizos cambiaban sus roles en Roca Casterly, y esto permitió a Cersei, vestida como Jaime, tomar algunas lecciones del maestro de armas sin que nadie se diera cuenta del engaño. Ni siquiera el mismísimo Lord Tywin. Tan unida se sentía a su hermano que todo lo hacían juntos. Jugaban, se bañaban, dormían abrazados y hasta realizaban sus primeros juegos sexuales. Habían visto lo que hacían yeguas y sementales y pronto jugaron a hacer lo mismo, hasta que una doncella los encontró en pleno acto y se lo contó a Lady Joanna. Escandalizada, la señora de Roca Casterly separó las estancias de sus hijos y amenazó con contárselo a Lord Tywin si volvían a repetirlo. Cersei tenía entonces alrededor de unos 6 años. Un día, en aquella misma época, su padre se le acercó y le confesó los ambiciosos planes que tenía para ella. Quería que se casase nada menos que con el príncipe Rhaegar Targaryen, heredero al trono de hierro. Lord Tywin le pidió que no se lo dijera a nadie y le dijo que sería su pequeño secreto hasta que su Alteza accediese. Fue en aquel año 272 después de la conquista cuando, a petición del rey, Cersei y Jaime viajaron a la Fortaleza Roja con su madre. Allí, el rey Aerys Targaryen, ebrio por la celebración de su 10º aniversario de reinado, no tuvo reparos en hacer comentarios indecorosos sobre Lady Joanna Lannister. Le preguntó si sus pechos seguían firmes después de haber amamantado a los niños, lo que supuso un insulto para Joanna y Tywin.
Se sabe que Aerys sentía atracción por Joanna desde los tiempos en los que ésta vivía en la corte, y muchos rumores apuntaban a que en su juventud ella perdió la virginidad con el monarca. Tampoco faltan los rumores que hablan de abusos en la boda de Tywin y Joanna, y también se sabe que tras esta última visita a la corte, Lady Joanna quedaría embarazada. Existen por tanto serios indicios de que el bebé que se gestaba fuera concebido en aquella visita a la corte. Lo que ya no queda tan claro es si Tywin era el padre o si por el contrario el rey Aerys ejerció su regia voluntad con la señora de Roca Casterly. Lo que sí es seguro es que en el año 273 después de la conquista, Tyrion, el segundo hermano de Cersei, nació en Roca Casterly y su madre Joanna murió durante el parto. Desde ese mismo día Cersei sentiría odio, repugnancia y un deseo demencial porque Tyrion muriera, pues lo consideraba culpable de la muerte de su madre. Además, el niño sufría acondroplasia, lo que hacía que lo considerase una criatura abominable y deforme, más despreciable aún si cabe. Así lo demuestra Cersei cuando los jóvenes príncipes Elia y Oberyn Martell visitaron la roca junto a su madre, poco después de la muerte de Lady Joanna. En Roca Casterly Lord Tywin no permitía que nadie viera a Tyrion, pero Cersei le prometió a la princesa Elia que le enseñaría al monstruo que había matado a su madre. Cersei tenía alrededor de 7 años y ya entonces se puso por encima de la nodriza que intentó echarlos de la habitación. «Es mío», decía, «y tú no eres más que una vaca lechera. No me puedes dar órdenes. Cállate o le diré a mi padre que te haga cortar la lengua. Las vacas no necesitan lengua, solo ubres». En la estancia, Cersei entró junto a los Martell y su hermano Jaime. Allí desnudó a Tyrion, mientras Elia hacía ese ruidito que hace mucha gente cuando ven a un bebé, un gatito mono o un cachorrillo juguetón, pero Cersei le tiró de la colita tan fuertemente que parecía que se la fuera a arrancar. Cuando Jaime le exigió que dejara de hacerle daño, ella le restó importancia, pues todo el mundo decía que Tyrion moriría pronto, aunque en su opinión ni siquiera debería haber vivido tanto. En aquella visita la princesa de Dorne propuso a Lord Tywin el matrimonio de Cersei con Oberyn Martell, pero el señor de la Roca le dijo que su hija se casaría con el príncipe Rhaegar. Tampoco accedió a que Elia y Jaime se comprometieran, sin embargo el destino querría que irónicamente fuera Elia Martell la que años más tarde se casase con Rhaegar. El tiempo pasó y la ausencia de Joanna seguía ensombreciendo Roca Casterly. Tyrion Lannister diría que la mejor parte de su hermano Tywin murió junto a su esposa, pero esto no evitó que continuara con sus obligaciones como mano del rey. Trabajó para buscar convenientes matrimonios a sus hijos y en esa ambición no cejó en su empeño de que Cersei llegara a lo más alto, a ser la reina de Poniente. En su juventud, Tywin y Aerys habían sido grandes amigos, pero la exitosa gestión de Tywin y los rumores de que en los 7 reinos quien realmente gobernaba era el señor de Roca Casterly, por no hablar de la lujuria que había sentido Aerys por Joanna Lannister, provocaron que la relación entre el rey y su mano fuera a menos. Esto no evitó, sin embargo, que Tywin encarara la propuesta de matrimonio entre sus hijos, y es que Cersei soñaba con aquel matrimonio desde que su padre le confesara sus planes. Se imaginaba cómo sería el príncipe e incluso llegó a dibujarse a sí misma montada en un dragón detrás de Rhaegar. Tendría que esperar hasta los 10 años para que se presentase la oportunidad de conocer al príncipe en persona, en el torneo que ofreció su señor padre en honor al nacimiento del príncipe Viserys. Se habían erigido gradas para los espectadores ante los muros de Lannisport y las aclamaciones de sus habitantes retumbaban como un trueno en Roca Casterly. Aplaudieron a Tywin el doble que al rey Aerys, pero solo la mitad de lo que aplaudieron a Rhaegar. De día, el príncipe rompía lanzas en las justas, de noche tocaba su arpa plateada y las mujeres lloraban. ¿Había acaso un hombre más hermoso?, pensó Cersei. Pero era más que un hombre. Su sangre era la sangre de la antigua Valiria, la sangre de los dioses y los dragones. Cuando se lo presentaron, Cersei estuvo a punto de ahogarse en la profundidad de sus tristes ojos violeta. Comparado con Rhaegar, hasta el apuesto Jaime parecía un crío inexperto. El príncipe iba a ser su esposo, y cuando muriera el viejo rey, ella sería la reina.
Su tía Yenna le dijo que en el último banquete se anunciaría por fin el compromiso. Poco podría imaginar la joven Cersei lo que ocurriría durante aquel torneo. Una noche, Melara, la mejor amiga de Cersei, le dijo que había oído hablar de cierta hechicera que se encontraba entre las carpas del torneo y que era capaz de predecir el futuro. Cersei decidió que quería visitar a la bruja, por lo que ella y dos amigas dejaron sus camas, se ocultaron con capas marrones y se adentraron entre las carpas. En el libro Festín de Cuervos, gracias a un sueño de Cersei, podemos narrar con fidelidad lo que allí sucedió. La carpa de la vieja Maggie era alta, con cubierta puntiaguda, y a esas horas de la noche las antorchas ya estaban casi extinguidas. No quería entrar, pero las otras niñas miraban, y la hija de Lord Tywin no podía echarse atrás. Había ido con Jane Farman, gordita y temerosa, y Melara Heatherspoon, más atrevida y más bonita. Las tres se habían puesto la capa de lana basta y se habían cubierto con la capucha después de escabullirse de la cama y cruzar los terrenos del torneo para ir a ver a la hechicera. Melara había oído que podía maldecir a un hombre o hacer que se enamorara, invocar demonios y predecir el futuro. En el interior de la carpa reinaba un caos de olores: canela, pimienta, citronela, cotizado azafrán y otras especies aún más escasas. La única luz procedía de un brasero de hierro en forma de cabeza de basilisco. Era una iluminación verdosa que hacía que las paredes de la carpa parecieran frías, muertas, podridas. Allí la hechicera estaba durmiendo. Cersei pateó el jergón de la bruja, y cuando Maggie la rana abrió los ojos, Jane Farman lanzó un grito de miedo y huyó de la carpa hacia la noche. La anciana tenía los ojos amarillos, con unas costras repugnantes. Era baja, achaparrada, llena de verrugas, desdentada y con una papada verdosa. Al acercarse a ella se percibía el olor de la enfermedad, y cuando habló, su aliento era extraño, fuerte, repulsivo. Largo de aquí. Léenos el futuro, se lo diré a mi señor padre y te hará azotar por tu insolencia. Aquí hay alguien que no tiene futuro. Si no queréis largaros, venid. Tengo que probar vuestra sangre. Se puso la túnica y les hizo una seña para que se acercaran. Melara se puso pálida, pero Cersei cogió el puñal que le tendió Maggie y se pasó la hoja de hierro mellado por la yema del pulgar. En la penumbra verdosa de la carpa, la sangre parecía más negra que roja. Cersei le tendió la mano, y la vieja sorbió la sangre con unas encías tan suaves como las de un recién nacido. Tenía una boca fría y desagradable. 3 preguntas puedes hacer. No te van a gustar mis respuestas. Haz las preguntas y lárgate. ¿Cuándo me casaré con el príncipe? Nunca. Te casarás con el rey. Pero seré reina, ¿verdad? Sí. Los ojos amarillos de Maggie tenían un brillo malévolo. Reina serás, hasta que llegue otra más joven y bella para derrocarte y apoderarse de todo lo que te es querido. La ira relampagueó en el rostro de la niña. Si lo intenta, le diré a mi hermano que la mate. Ni siquiera en ese momento cesó en su testarudez, pues aún le quedaba una pregunta. ¿El rey y yo tendremos hijos? Oh, sí. Él 16, tú 3. Aquello no tenía lógica. ¿Cómo es posible? Habría querido preguntar, pero ya no le quedaban preguntas. Sin embargo, la anciana no había terminado con ella. De oro serán sus coronas y de oro sus mortajas. Y cuando las lágrimas te ahoguen, el Valonqar te rodeará el cuello blanco con las manos y te arrebatará la vida. Dijera lo que dijera la vieja, ella iba a ser la esposa del príncipe Rhaegar. Su padre se lo había prometido, y la palabra de Tywin Lannister valía tanto como el oro. Sin embargo, no hubo risas al final del torneo, ni banquetes ni brindis para celebrar su compromiso con el príncipe. Solo silencios fríos y miradas gélidas entre el rey y su padre. Más tarde, cuando Aerys y su hijo partieron con todos sus galantes caballeros hacia desembarco del rey, la niña acudió a su tía deshecha en lágrimas, sin entender nada. Tía Yenna le explicó que Tywin había propuesto el enlace, pero Aerys se negó.
Eres mi mejor sirviente, Tywin, pero nadie casa a su heredero con la hija de un sirviente. Cersei derramó lágrimas mientras la maldición de Maggie la rana comenzaba a desplegar sus pétalos como una flor envenenada. Antes de salir de la carpa, la hechicera también había profetizado que su amiga Melara no se casaría con Jaime, tal y como era su deseo, sino que jamás se desposaría con nadie, que su muerte estaba cerca y los gusanos devorarían su virginidad. Y así sucedió. Poco tiempo después, Melara Heatherspoon, de 11 años, murió ahogada en un pozo. Parece implícito en los libros que fue la propia Cersei quien pudo haber cometido el asesinato, pues en el libro Festín de Cuervos, ella recuerda que su amiga gritaba desde las profundidades de aquel pozo, sin prestarle ningún tipo de ayuda. Consideraba a Melara su mejor amiga de la infancia, pero con el tiempo sintió que era una intrigante codiciosa y con aspiraciones por encima de sus posibilidades. Esas aspiraciones no eran otras que Jaime, y Jaime era de Cersei. Solo de Cersei. Jane Farman, por el contrario, había huido de la carpa cuando Cersei despertó a la hechicera, de modo que se casó con Gareth Clifton, tuvieron varios hijos y ambos aún viven en la tranquila Isla Bella. Tras la muerte de Melara, Cersei preguntó a la septa Saranella qué significaba la palabra Valonqar. Es alto valirio, le informó, y significa hermano pequeño. Con el paso de los años, Cersei llegaría a creer que Tyrion podía ser el Valonqar de la profecía, aquel que le arrebatase la vida, aunque algunas teorías nos recuerdan que Jaime también es su hermano pequeño, pues nació después de Cersei. Una teoría que ella jamás sopesó, por lo que su desprecio, miedo y odio hacia Tyrion no hizo más que crecer desde entonces. Y de esta manera llegamos al año 278 después de la conquista, cuando Tywin Lannister decidió llevarse a Cersei con él a la corte, mientras Jaime continuaba ejerciendo como escudero de Lord Sumner Craighall en Refugio Quebrado. Su padre no había renunciado a regalarle a su hija una boda real, y es que si algo tenía de sobra Tywin Lannister eran dos cosas: oro y paciencia. Rechazó todo lo que otros grandes señores le ofrecían por ella y prefirió mantenerla a su lado en la Torre de la Mano, para que madurara y se hiciera todavía más bella. Tywin esperaría paciente a que creciera el príncipe Viserys o a que Elia Martell, ahora esposa de Rhaegar, muriera de parto, pues era bien sabido que la princesa no gozaba de buena salud. 3 años más tarde, Cersei se enteró de que su padre quería invitar a Lord Hoster Tully a la corte para negociar un compromiso entre Lysa Tully y Jaime, pero Cersei no quería que su amado hermano perteneciera a ninguna otra mujer, de modo que cuando Jaime fue a visitar la desembarco del rey, tuvo que actuar de inmediato. Su hermano acababa de ganarse las espuelas como caballero y antes de dirigirse a Roca Casterly necesitaba verla, pues hacía años que se habían separado. Ella le confesó los planes de matrimonio que su padre tenía para él, de manera que intentó convencer a Jaime de que ingresara en la Guardia Real para que siempre estuviera cerca de ella. Un plan perfecto para Cersei, pues por un lado, si Jaime ingresaba en la Guardia Real, no podría tomar esposa, lo que le daría casi exclusividad para disponer de su hermano. Por otro, sabiendo que su futuro le llevaba a vivir en la corte con un marido u otro, siempre podrían estar juntos. Y por último, y esto ya es impresión mía, si Jaime aceptaba el cargo, tendría que renunciar a su herencia, y no pensaba Cersei que esa herencia debía haberle correspondido a ella. Sabía que su padre jamás le daría Roca Casterly a Tyrion, y la envidia de no haber sido ella la heredera de Tywin, o la esperanza de convertirse en señora de la Roca, también pudieron ser otros factores que desencadenaran esta petición egoísta. Cuando Jaime expresó sus dudas sobre el plan de su hermana, Cersei tuvo que sacar todo el poder de Roca Casterly. Lo tomó con una pasión tan desatada que tras una noche maravillosa con ella, Jaime aceptó. Un año después, él se convirtió en el miembro más joven de la historia de la Guardia Real. Por supuesto, a Cersei no debió costarle convencer al monarca, ya que el rey Aerys lo vio como una manera de arrebatarle el heredero a Tywin. Y como el señor de Roca Casterly no podía negarse a la voluntad regia, renunció a su cargo como mano del rey. Pero no regresó solo a Roca Casterly, sino que se trajo consigo a su hija.
Allí permaneció Cersei, lejos de la corte, lejos de sus posibilidades de ser reina y de Jaime una vez más. Sin embargo, en el año 282 después de la conquista, estalló en Poniente la rebelión de Robert y todo cambió. Lord Tywin permaneció cauteloso en Roca Casterly hasta ver quién sería el vencedor, y cuando el príncipe Rhaegar murió en el Tridente, ya no tuvo que esperar más. Atacó la ciudad de Desembarco del Rey, Jaime mató al rey que había jurado proteger y Robert Baratheon se proclamó rey de los Ándalos, los Rhoynar y los primeros hombres. Cuando llegó la noticia de que el nuevo rey había perdido a su prometida, Lyanna Stark, Lord Tywin Lannister supo que había llegado la oportunidad que tantos años había esperado y se propuso de nuevo el matrimonio real. Lord Jon Arryn aconsejó a Robert que aceptase el matrimonio con Cersei Lannister y un año después de la rebelión, en el año 284, Robert y Cersei contrajeron matrimonio en Desembarco del Rey. Ella viajó con un cortejo real desde Roca Casterly, escoltada por un miembro de la Guardia Real, su hermano Jaime. El día en que se casó con Robert Baratheon, miles de personas acudieron para aclamarlos. Todas las mujeres lucían sus mejores prendas. La mitad de los hombres llevaban niños a los hombros. Y cuando salió del septo de la mano del joven rey, el rugido de la multitud se habría podido oír en Lannisport. «Les habéis caído en gracia, mi señora», le susurró Robert al oído. «Mirad, hay una sonrisa en cada rostro». Durante un breve instante había sido feliz en su matrimonio, hasta que su mirada se cruzó por casualidad con la de Jaime, descubriendo que no era cierto, no había una sonrisa en cada rostro. Tras el paseo por la ciudad, la ceremonia y el intercambio de capas y juramentos, Cersei consiguió lo que siempre había soñado, ser la reina. A la ceremonia le siguió el festín, donde Robert regó su garganta de vino hasta emborracharse. Tras el encamamiento, compartieron por primera vez el lecho y cuando se encontraban ejerciendo el deber, su majestad se acercó a su oído y en un susurro, los fantasmas de Robert Baratheon le aflojaron la lengua y el nombre de su difunta amada llegó al oído de Cersei. Lyanna. Y aquí concluye la primera parte de las crónicas de Cersei Lannister. Pronto, como dije antes, tendréis disponible la segunda y tercera parte. Hasta entonces, gracias a Olga Paraiso, Nicole Rodríguez y Laura por haber prestado sus voces en estas crónicas, y gracias por supuesto a mis paladines, mis mecenas de Patreon y a las espadas leales, los miembros del canal, sin cuyo apoyo no sería posible mi contenido. Recuerda darle a me gusta si te gustó este vídeo y suscríbete al canal para estar al día con todo el contenido del mundo de Hielo y Fuego.